nuestra imperdible entrevista con el profesor César Duba, quien nos cuenta su historia, de dónde llega, cómo la colectividad libanesa y siria en Paraguay estuvieron siendo protagonistas desde diferentes puntos de vista. Así que todo eso en esta entrevista. En Regionautas hoy visitamos a un referente de lo que fue la televisión a nivel regional, propiamente dicho, con un programa tradicional y bastante conocido que también sirvió para despertarnos todas las mañanas, informarnos, entretenernos mucho tiempo. Buenos días Itapúa, que bueno, todo el departamento de Itapúa conocíamos, con una música que nos llegaba al corazón. Hasta hoy día. Sí. Buen día, Itapúa. Ellos hicieron el grupo Manzana Azul, ahí estaba Rafael Centurión, su señora, compusieron especialmente ese tema para Buenos días, Itapúa. Sí, pero, y habla mucho del abrigo, de la cosecha, de la tierra. El tema refleja realmente la intención del programa, porque en aquel tiempo no había muchos canales de radio y televisión. Y fue el primer canal abierto que pertenecía al Sistema Nacional de Televisión. Nosotros habíamos comprado un espacio y se iba desde las 6 menos cuarto de la mañana hasta las 8 de la mañana. O sea que teníamos una tremenda audiencia. Por otro lado, la antena del canal no tenía competencia ni siquiera en la Argentina, porque Canal 12 de Posadas comenzaba a transmitir a partir de las 10 de la mañana. Entrábamos hasta Corrientes, toda la provincia de Misiones, Pilar del Paraguay, Misiones del Paraguay, teníamos una gran audiencia. Y por lo visto, a la gente le interesó el programa, uno, porque era la hora y por la dinámica del programa. Siempre invitábamos a gente caracterizada de la comunidad, intendentes, concejales, emprendedores, políticos. Salíamos con las cámaras y hacíamos notas en el interior del departamento, en las colonias, y traíamos y presentábamos dentro del programa como bloques de entrevistas a estos emprendedores. Sí, hablábamos con referentes del turismo, con la directora departamental de turismo, y nos decía, hoy en día el departamento de Itapúa de repente se puede mostrar con más facilidad lo que era cuando eso entonces, porque prácticamente querer hacer un documental del departamento de Itapúa en aquel momento era como Indiana Jones, ¿sí? Uno iba abriendo camino, maleza, y de repente se iban conociendo así localidades que desde Encarnación veíamos localidades que se iban formando, y como de repente dentro del departamento de Itapúa surge, por ejemplo, la idea de colonias unidas. Sí. Y fue un polo de desarrollo también importante para toda esa región. Mira, vos sos muy joven, Hugo. Los años que tengo yo, cuando con mi programa Raíces, que era otro programa que yo tenía en la televisión, también entrevistábamos a pioneros en las colonias, tanto en Jovenao, Obligado, Bellavista. Varios de ellos eran alemanes o familias de alemanes residentes en el Brasil, y vendían sus terrenos y venían a Paraguay porque se comentaba que la tierra era muy barata y muy fértil. Así comentamos, por ejemplo, los inicios de las yerbateras, la cooperativa de las colonias unidas, emprendedores que realmente demostraron que en este país, si tenés espíritu creativo, emprendedor y constancia, podés lograr, independientemente de la opinión o el sector religioso o político, podés. Recuerdo que en una oportunidad
estaba yo haciendo un trabajo que me había pedido el padre Manfredo Wilhelm en un lugar llamado La Pachal, que en este momento no sé, ni siquiera sé dónde está, pero está a unos 100 y algo de kilómetros de acá. Pinté en una capilla y hablaba yo con los dueños que habían venido también de Brasil y me comentaron que hacía 7 años que habían venido de Brasil y compraron 6 o 7 hectáreas de terreno en aquel comienzo. En 7 años de trabajo, lo que redituaba su actividad empresarial le permitió ir comprando a sus vecinos paraguayos. Y ya tenían más de 100 hectáreas en relativamente poco tiempo. En aquel tiempo, que el algodón, la soja, el maíz, el trigo, la cría de cerdo, la cría de pollo, generaba divisas. Por otro lado, no había mucho en qué gastar tampoco. Hoy tenés que tener un aparato como el que está grabando este espacio o captando este espacio, tenés que tener celular, tenés que moverte con un automóvil, que el combustible, que el mantenimiento. Los gastos son mayores hoy día. Lógicamente, antes el trabajo, la comida y el resto era beneficio. Y si vos no eras un derrochón, podías invertir en agrandar tu emprendimiento, que es lo que hizo grande a las colonias. También dentro de eso, tocando el tema de las colectividades y de repente los paraguayos, porque tiene un apellido medio raro, ya nosotros lo tildamos de extranjero, pero si bien hay una realidad también a nivel global, siempre el Paraguay fue tomado como un refugio, así como gran parte de Latinoamérica, tras guerras y desastres y algún tipo de cosas. El origen de el profesor César Luba Yulis, de a dónde se... Mira, yo nací en Paraguay, nací en Asunción, el 2 de agosto del año 1939. En este momento tengo 86 años y 2 meses. Mi padre vino de Siria, mi madre es de sangre libanesa, países de la colectividad árabe. Mi abuelo, don Abraham Yunis, vino antes inclusive de la Primera Guerra Mundial. 1880 aproximadamente vino desde el Líbano, se asentó acá en Encarnación y fue desarrollando su actividad comercial de cero. Compraban tabaco, industrializaban el tabaco, después se fueron a la madera, porque en aquel tiempo el negocio de la madera era muy importante. Se vendía principalmente a la Argentina en cangadas, que hoy no sé si la gente que está viendo este programa tuyo, Hugo, recordará o habrá visto o habrá sabido qué eran las cangadas. Se volteaban los árboles de cedro, de lapacho, quebracho, petereví y otras maderas, y eran arrastrados con bueyes hasta el río Paraná. Y ahí el personal con sunchos de acero iban uniendo un tronco con otro, teniendo en cuenta que algún tronco por el peso se hundía y habían otras maderas que flotaban. Entonces tenían que intercalar para que eso pudiese mantenerse en flote. Y se unían las maderas y llegaban en algunos casos a 700, 800, a 1000 troncos que eran arrastrados por la corriente, no en contra, sino que con la corriente, con una pequeña barcaza. Y encima de la jangada se construía una pequeña casita donde iba el personal que tenía que cocinarse ahí, comer ahí y asegurar que los sunchos no se aflojasen con el movimiento de las aguas, ¿verdad? Y mi abuelo, visionario, Abraham Yunis, bueno, alguien tiene que llevarle ropa y comida al mensú. El mensú viene del mensualero, el que cobraba cada mes su dinerito. Entonces empezó a llevar
productos que servían para ellos, que el maíz, que grasa, que ropa y otros menesteres para que esa gente que estaba trabajando allá, con el tiempo su ganancia fue invirtiendo en la compra de pequeños botecitos, pequeños barquitos, y llegó a tener una flota relativamente importante para aquel tiempo. A inicio de ya 1900 ya tenía una posición económica holgada, con otros hermanos que habían venido, pero él específicamente, Abraham Yunis, se dedicó específicamente a esto y le permitió desarrollar esa actividad y consolidarse como un tipo de una posición económica muy holgada para aquella época. De repente, no sé si llamarlo colectividad sirio-libanesa en Paraguay o en el departamento de Itapúa también